Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a continuar con el tema de electricidad para tercero de la ESO, y en este caso vamos a hablar del circuito eléctrico. Ya hemos hablado de lo que son las magnitudes y ahora lo que toca es ver qué elementos o qué partes tiene y cómo funciona un circuito eléctrico. Para ello, bueno, aquí tenéis un esquema de un circuito eléctrico que representa más o menos el circuito pues, de una linterna, ¿vale? Con su lámpara, sus baterías y su interruptor. Para que haya un circuito es necesario que haya una serie de elementos para que todo pueda funcionar. El elemento básico, el primer tipo de elementos que deben aparecer es un generador. El generador es el encargado de dar energía a los electrones para que estos circulen a través del circuito, provocando lo que es ese movimiento que es la corriente eléctrica. El generador, podemos estar hablando de distintos tipos, de pilas, dinamos, alternadores, y sus representaciones esquematizadas pues son estas que tenemos aquí. La pila, que la tenéis en el circuito que hemos puesto de ejemplo, con dos rayitas que representan el pequeño, el negativo, y el grande, el positivo, que también podemos tener varias, poner a continuación uno de otro, y entonces lo que tendríamos es una batería que es una composición de varias pilas. Aquí tenéis, por ejemplo, dos pilas, esto formarían una batería, ¿de acuerdo? Aunque también habitualmente podemos llamar baterías a cada una de las pilas, pero en general una pila es individual y baterías suelen ser varias cosas. También tenemos este símbolo para los generadores de corriente alterna. Esta onda es la representación de la corriente alterna. Entonces, el aparato con el que generamos esa corriente alterna se solemos llamar alternador. Y cuando lo que producimos es corriente continua, el caso de la batería es un generador de corriente continua, pero ese es especial porque es muy utilizado. Tenemos este otro símbolo que es el del generador, que es lo que llamamos la dinamo. Estos que son redondos suelen ser por movimiento, pero también podríamos generar esa corriente continua a través de células solares. Bien, es un elemento fundamental porque es el encargado, el que fuerza ese movimiento, ¿vale? Es la corriente eléctrica. Pero ya hablamos, cuando hablamos de las magnitudes, de que la corriente eléctrica es una energía de transición, es decir, que en el momento en que se genera, se tiene que consumir. Y el elemento encargado de consumirlo es el receptor. El receptor lo que hace es utilizar la energía eléctrica para transformarla en otra energía que es la que nosotros queramos utilizar. En el caso de nuestro circuito, pues tenemos una lámpara y lo que hace es transformar la corriente eléctrica en luz, ¿vale? El receptores, por lo tanto, habrá tantos como distintos tipos de energías que podemos hacer. Pues ya dijimos que la gran ventaja que tenía la electricidad era su facilidad para convertirse en las otras distintas energías. Y en función de esas energías, pues tenemos distintos aparatos con distintas representaciones. Ya hemos visto la lámpara, con su símbolo. Otro tipo de lámpara que ahora se impone mucho, pero que además de lámpara, además de dar luz, es también un diodo, es lo que se llaman los LED, los diodos LED, cuya característica principal, aparte de que dan luz, es que también tienen una orientación, así como las lámparas se pueden conectar en una dirección o en otra, sobre todo en corriente. Quiero decir que se pueden conectar de cualquiera de las dos formas. Los diodos LED tienen polaridad y por lo tanto hay que tener cuidado para que estén bien conectados, porque si no, no lucen, ¿vale? Los motores, para producir corriente mecánica, para producir energía mecánica, es decir, para convertir la electricidad en movimiento, los motores eléctricos. Los zumbadores, que solemos
llamar timbres, que producen sonido a través de una transformación de la energía eléctrica en una vibración que produce sonido, los altavoces, timbres y este tipo de elementos. Y otro que es la resistencia, cuya transformación es en calor, ¿vale? Y que, bueno, veremos más ampliamente porque lo vamos a utilizar mucho, ¿vale? Entonces, tenemos generadores, tenemos receptores, necesitamos de los conductores, que son los elementos que conectan los distintos elementos del circuito. Evidentemente está formado por cables, son estas líneas, veis que son líneas continuas, que unen distintos componentes para que circule la corriente eléctrica a través de ellos. Evidentemente están hechos de un material conductor y generalmente recubiertos de un material aislante para evitar que haya contactos indeseados, porque la corriente eléctrica pues tiene sus peligros y hay que evitar que entre en contacto con las personas y las cosas. Y luego, por último, tenemos los elementos de control y seguridad. Tenemos los sistemas que están adaptados para que podamos pues manipularlos y hacerlo con seguridad. Entre estos pues tenemos distintos tipos, como son los pulsadores. Los pulsadores lo que hacen es abrir o cerrar un circuito y lo mantienen en el estado que le ponemos mientras lo estemos pulsando. Por eso se llama pulsador. Los hay normalmente abiertos, que es este que está en la figura, que veis que esta es la posición de reposo, en la que no hay contactos, por lo tanto la corriente no puede pasar, y si pulsamos, esta barrita une los dos contactos y la corriente pasaría. Puede estar al revés, es decir, aquí la barrita uniéndolos, y si pulsamos que se separa serían los normalmente cerrados. El interruptor, cuyo efecto es igual, abrir o cerrar un circuito, la diferencia está en que el interruptor tiene enclavamiento, es decir, que el interruptor se queda en la posición en la que le dejemos. Es decir, que ahora mismo estaría abierto, si está así, si nosotros lo pulsamos, se cierra y aunque dejemos de pulsarlo, se quedará cerrado hasta que volvamos a pulsarlo. Eso sería un interruptor. Y luego estaría el conmutador, que también tiene enclavamiento, pero la diferencia está en que lo que hace es conmutar, es decir, seleccionar un circuito o un contacto u otro, ¿vale? De tal forma que la corriente, en este caso, pasará por aquí, o si lo cambiamos, pues pasará por el otro cable. Y como elemento de seguridad o de protección, pues tenemos los fusibles, que son elementos que se ponen, que llevan un pequeño filamento en su interior, un conductor muy fino, preparado para que si la intensidad que pasa es muy grande, el calor que genera es suficiente como para fundirlo, ese material, y que se rompa, y al romperse cortarle el paso de corriente, de tal forma que evita que haya sobreintensidades que puedan perjudicar al circuito, rompiéndose antes este elemento, que es intercambiable, ¿vale? Hay muchos más elementos, pero estos serían los básicos. Entonces, si os fijáis en el ejemplo que hemos puesto de la linterna, pues tendríamos el generador, que serían las baterías, el receptor, que sería la lámpara, que lo tenemos aquí esquematizado, que es la que va a dar la corriente, la luz, que es lo que estamos buscando, es para lo que sirve la linterna. Luego tenemos un interruptor, en este caso es un interruptor que se desliza, formado por dos láminas, y al deslizarse las junta o al ponerse en la otra dirección las separa, que son las que abren y cierran el circuito para que se encienda o se apague la bombilla. Los cables que van desde el muelle, el cable que va hasta el interruptor y del interruptor que va a la bombilla. Y este es el circuito. Hay que comentar también que, si os fijáis en el circuito, esto ahora mismo es un circuito abierto. Aquí tenemos el interruptor y, como veis, el interruptor está abierto, es decir, no hace contacto con este
y por lo tanto los electrones que pasan por este cable llegan aquí y no pueden saltar, por lo tanto no existe paso de corriente, es decir, en un circuito abierto no puede pasar la corriente. Para que pase la corriente hay que cerrar el interruptor, es decir, poner este contacto unido con de forma que los electrones puedan pasar y hacer el recorrido completo. En ese caso, el circuito se dice que está cerrado y que hay paso de corriente. No lo confundáis, que a veces la idea de abierto permite pasar, cerrado no, es, en este caso, entendemos que la corriente pasa por los circuitos cerrados, porque se refiere a que el circuito tenga continuidad. Y no puede pasar por los circuitos que están abiertos, porque son los circuitos que están cortados, que están abiertos, quiere decir que no tiene continuidad. Por lo tanto, no puede pasar la corriente. ¿De acuerdo? Y eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Venga, hasta luego.